para plantear cualquier estrategia hay condiciones, como dicen los abogados, sine qua non, condiciones sin las cuales no es posible empezar. Y la primera es esa, reconocer en el otro la misma dignidad que yo tengo. Si yo no soy capaz de reconocer en el otro esa dignidad, va a ser difícil el inicio. Tengo que hacer algo para trabajar eso, ¿sí? Antes de empezar cualquier cosa. Otra cuestión tiene que ver con la responsabilidad en el proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que hay veces que la gente aprovecha el conflicto o el proceso de conflicto para ir alargando el proceso y ganar como para llevar agua a su molino, ¿no? Digamos. Y eso pues tampoco es sano. ¿Qué premisas básicas habría para poder trabajar en el conflicto? Pues la escucha activa, la expresión asertiva y habilidad para el diálogo. O sea, esas son condiciones, esas son técnicas además. O sea, es como aprender a manejar. No es que yo nazca con habilidad de diálogo, no, eso lo puedo desarrollar, pero tengo que trabajarlo, tengo que aprenderlo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que para resolver conflictos tengo que aprender ciertas herramientas personales, estas 3 mínimamente. Aprender a escuchar activamente, aprender a decir lo que tengo que decir de una forma asertiva, que no quiere decir ser grosero ni imponer, tiene que decir hablar con claridad y expresar lo que yo quiero decir de una forma respetuosa, etcétera, etcétera. Entonces, y lo demás es la habilidad para el diálogo, ¿no? Esas son herramientas personales que te permiten empezar a hacer análisis de los procesos de conflicto. Luego hay otras herramientas que pueden ser personales o grupales, nosotros las llamamos más bien grupales, que te permiten ir sabiendo qué está pasando en el proceso del conflicto. Y estas tienen que ver con el análisis del momento del conflicto, por ejemplo. Tú puedes hacer líneas del tiempo. El conflicto inició antes, o antes de que estallara el conflicto pasó esto, ¿Sí me explico? Y cuentas en una línea del tiempo el proceso del conflicto. Esa es una herramienta vital, digamos. Otra herramienta que consideramos para el análisis del proceso es hacer mapeo de actores. ¿Quién está en el conflicto? ¿Cómo está? ¿De qué tamaño es? ¿Qué tanto poder tiene en relación con el problema? ¿Cómo puedo aliarme con él o no puedo? ¿O está del otro lado? ¿Sí me explico? O sea, mapear actores te permite elaborar estrategias de trabajo de alianzas, por ejemplo, o de reforzamiento de procesos para resolver el conflicto. Entonces, hay otras herramientas que tienen que ver con lo que llaman la dona de las necesidades o la cebolla. Todas las posiciones, cuando yo me siento a negociar, por decir, en el caso de que ya llegamos en el conflicto a negociar el tema, cuando yo me siento a negociar, yo expreso una posición frente al problema y frente a ti incluso, o a la gente que está enfrente. Entonces, esa posición obedece a ciertos intereses míos, y esos intereses al final obedecen a necesidades. Y entonces con esto cierro un ciclo. O sea, estoy hablando de que regreso a necesidades básicas humanas, que no son otra cosa que los derechos humanos. Entonces, en el principio y en el fin de los conflictos están esas necesidades básicas. Y esas necesidades pueden tener que ver con el reconocimiento de la persona, etcétera, etcétera. Es amplio. Y hay medios para resolver los conflictos que tienen que ver con la negociación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, evaluación por externos o evaluación neutral, que les llaman, etcétera. O sea, hay muchas formas de abordar los conflictos para poder resolverlos, pero estas formas dependen del análisis que has desarrollado, del acuerdo entre las partes para poder resolver y de la aceptación de si va a ser mediación, si va a ser negociación, etcétera. ¿Sí me explico? Entonces, esos son procesos de análisis básicamente para nosotros.